No es cierto. Vamos a iniciar el día de hoy. Hoy quiero platicarles, bueno, este mes, ¿alguien vio nuestras redes sociales? ¿No? Instagram, Face, ¿sí? Bueno, este mes vamos a estar viendo, la serie se titula Nuestra Cultura. Durante todo el mes vamos a estar transmitiendo acerca de la cultura de redención. Lo habíamos mencionado en varios aspectos. Evidentemente la iglesia está basada en conceptos cristocéntricos. Sin embargo, hay 4 aspectos que nosotros como iglesia hemos querido adoptar para que seamos una diferencia en nuestra sociedad. Así que estos 4 aspectos vamos a estar hablando de cada uno de ellos semana tras semana. Y esta semana vamos a hablar del primero. Y dice de adentro hacia afuera. ¿Cómo dice? ¿Qué les parece si abrimos Tito en el capítulo 2, versículos 6 y 8? Del 6 al 8. Tito 2, del 6 al 8. Lo bueno que trajimos Biblia, ¿verdad? Porque nuestros jóvenes están allá afuera y eso incluye a nuestro equipo de tecnología, entonces no va a haber pantalla. Entonces, ¿listos? Tito 2 del 6 al 8. Quien lo encuentre puede darle lectura porque yo traigo otra versión, entonces alguien que se anime a leerlo fuertemente. Muchas gracias. En este tiempo el apóstol Pablo estaba aconsejando a un joven que era su hijo en la fe, porque la iglesia estaba pasando por situaciones complejas de doctrina, de disciplina, y él era relativamente joven en el ministerio. Esta carta fue enviada, si no mal recuerdo, a Creta, que es donde estaba Tito en ese momento. Y le decía exactamente que él fuera, que aconsejara a los jóvenes y le decía: preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra la enseñanza con integridad y seriedad. Este es el versículo 7, y es ahí donde hacemos énfasis para hacer la base de nuestro primer pilar. De adentro hacia afuera está basado en que todos nosotros en algún punto de nuestra vida hemos tratado de transformar alguna área, ya sea personal, profesional, espiritual, etcétera. Pero ¿sabes cuál es uno de los grandes problemas? Es que vivimos actualmente en una generación que está obsesionada con la imagen externa. Está plagada o está influenciada por redes sociales, un éxito visible. Sí, muchos asociamos un éxito visible ¿con qué? Con la economía, ¿o no? ¿Estamos aquí conmigo? Sí. Entonces, esto evidentemente puede alterar la percepción de nuestra realidad. ¿Cuántas veces no nos hemos basado o no nos sentimos de repente medio mal cuando estamos ahí sin hacer nada en redes sociales y vemos como el éxito de otras personas y lo que han logrado, y a veces como, yo quisiera haber hecho eso? Digo, no pasa aquí, a lo mejor pasa en otros lugares. Y evidentemente con las edades va dependiendo. Evidentemente en la adolescencia y en la juventud pega mucho más. Ya cuando estamos viejitos, ya no tanto. Entonces, pero muchas veces nos basamos en las reglas establecidas por la mayoría, y es ahí cuando a veces queremos aparentar algo que no somos. En muchas áreas, incluso en el área espiritual. A veces vemos a otros hermanos que han crecido un poco más que nosotros y como que nos agüitamos y queremos aparentar algo que tal vez no nos hemos ganado. Y hemos visto cómo hay otros que han tenido como el éxito, entre comillas, que nosotros hemos buscado y nos agüita. Y es ahí cuando de repente empieza la apariencia. ¿Y sabes qué? Esa es la lógica del mundo.
la apariencia. Pero la lógica del reino no funciona así. El reino nos instruye a que un cambio, un verdadero cambio, comienza desde lo interno hacia lo externo. Es decir, va desde el corazón y entonces se impacta a lo exterior. Y entonces es ahí donde nace el primero de nuestros pilares, de adentro hacia afuera. Sabemos que la mejor forma de transformar a nuestra sociedad no es con discursos vacíos, sino con un ejemplo real de quién es Dios reflejado a través de nuestras vidas. No podemos dar lo que no tenemos, ni transmitir lo que no somos. Para generar un cambio verdadero allá afuera, primero tenemos que empezar desde nuestro corazón. Cuando empieza por nuestro corazón, entonces impacta nuestra casa. Y cuando impacta nuestra casa, entonces impacta nuestra iglesia local. Y cuando impacta nuestra iglesia local, entonces es cuando podemos impactar a la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabes, creo que todo el mundo hemos entendido esto. Tenemos que transmitir lo que somos, ¿sí o no? Dar lo que tenemos. Pero sabes, hay un gran reto, porque a veces transmitimos lo que realmente no somos. Transmitimos lo que aparentamos ser, o a veces incluso transmitimos lo que creemos ser. Sé que suena un poco enredoso, pero a veces nuestra identidad está borrosa, está corrompida y transmitimos esa identidad borrosa y esa identidad corrompida. Hoy vamos a ver 3 puntos nada más. Va a ser muy rápido porque en realidad esto no tiene mucha ciencia, es muy claro. Punto número 1, necesitamos entender cuál es nuestra identidad. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 y 27 dice, si quieres leerlo allá conmigo, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Yo sé que hemos leído muchas veces este pasaje, y este pasaje nos recuerda el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que no somos un accidente, que fuimos creados emocionalmente diseñados para ser portadores de un diseño y un propósito. Pero sabes, yo creo que a veces no entendemos lo que esto implica. Debemos de entender como punto número 1, tenemos un diseño original. Cuando Dios dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, evidentemente este tiene un tema teológico mucho más profundo del que ahora vamos a abordar, pero diseñó a cada uno de nosotros con una intención, con una personalidad. Tu personalidad, tu sensibilidad, tus dones, tus talentos fueron diseñados y pensados para poder crear al ser que eres hoy. Nada de lo que eres hoy fue por casualidad, fue pensado con intencionalidad. Dios te creó, a ti y a mí, con un diseño único, con un propósito celestial. Tenemos la capacidad de razonar, de amar, de crear, pero sobre todo, y eso es muy importante que no los grabemos, pero sobre todo de transmitir el carácter de Dios aquí en la tierra. Y yo sé que puede sonar medio complejo, pero tú y yo tenemos el diseño original para que podamos transmitir cómo es Dios aquí en la tierra a las personas que no lo conocen. No estamos aquí solamente para sobrevivir, representamos a Cristo aquí en la tierra. Y yo sé que puede sonar un poco complejo de entender, pero la identidad que Dios nos dio. Vamos a dejar que pase el helicóptero mientras un sorbito de agua.
Es necesario que entendamos que la identidad que Dios nos dio es para que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que hagamos vaya influenciado para transmitir la imagen y semejanza de Dios. Esa es la profundidad que muchas veces no entendemos. El diseño original del ser humano fue para transmitir el carácter y de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como punto número 1, ¿por qué es importante entender cuál es nuestra identidad? Porque muchos hemos dejado a un lado el buscar cuál es la identidad que Dios puso en cada uno de nosotros. Y es ahí cuando entran muchas tendencias, muchas teorías, muchas ideologías, cuando perdemos de vista la identidad que Dios estableció para cada uno de los seres humanos. Como punto número 2, vamos a abrir Mateo 23, en el versículo 25 y 26. Y dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. Mateo 23, 25 y 26. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. Yo creo que todo el mundo hemos entendido realmente que necesitamos tener un cambio interior, ¿sí o no? Sí, que yo creo que el micrófono no quiere. Ahí está. Pero sabes, muchas veces tratamos de cambiar comportamientos externos sin cambiar nuestro corazón. Y es ahí donde nacen los fariseos, que tratan y se enfocan en lo externo antes de cambiar lo interno. Y sabes, el tema del comportamiento humano es sumamente extenso. No es mi área de especialidad, evidentemente. Yo no he estudiado mucho acerca del comportamiento humano. Sin embargo, podríamos resumir que el comportamiento humano se rige por 4 ejes. Y vamos a ver cada uno de ellos de una manera muy superficial. Lo que te voy a dar ahora es simplemente como para que te quede la cosquillita e investigues más en la semana, ¿va? El primer aspecto que influye en el comportamiento humano es nuestra historia. Nuestra historia está conformada por heridas, por vínculos, por traumas, por apegos, por abandonos, por buenos momentos, pero sobre todo por aprendizajes claves. Por ejemplo, alguien que de niño vivió de una manera un poco complicada, por ejemplo, que fue ignorada, cuando es adulto por lo regular busca una validación constante en sus relaciones. ¿Y por qué es importante que como adulto lo entendamos? Porque si lo entendemos como adulto, entonces reconocemos lo que está pasando y dejamos de mendigar atención y comenzamos a construir una autoestima buena. El cómo vivimos como niños y como adolescentes va a impactar directamente como adultos el cómo evaluamos los riesgos de la vida. ¿Has visto que hay adultos que les vale como que viven como si no les preocupara nada? También influyen nuestros vínculos amistosos, amorosos, y evidentemente influyen nuestras decisiones como adultos. El cómo vivimos en esa etapa afecta e influencia directamente al adulto que somos ahora. Es cierto que tampoco podemos echarle toda la responsabilidad, ¿no? O sea, en el momento en que somos conscientes de que tuvimos una infancia compleja, pues ahora es nuestra responsabilidad sanar, ¿sí o no? Pero ¿por qué necesitamos tenerlo en cuenta? Porque si no somos conscientes
de dónde está viniendo ciertas decisiones que estamos tomando, entonces siempre vamos a repetir los mismos patrones. Otro aspecto, por ejemplo, que también influye en el ser humano es su entorno y contexto actual. La cultura, la familia, incluso el nivel socioeconómico donde nos desenvolvamos, nuestra relación laboral, son aspectos que van a influenciar directamente en nuestro modo de pensar y en nuestro modo de vivir. ¿Estamos o no de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, hay veces que las decisiones impulsivas están motivadas más por una presión social que por una decisión propia. Esto lo vemos más en adolescencia y en los jóvenes, ¿sí o no? O yo sí fui el único joven que por presión social se dio un chorro de cosas. Nuestros jóvenes cristianos, nuestros adolescentes cristianos, hay veces que les cuesta mucho trabajo expresar su fe por la presión social. Y no es como manera de crucificarlos, es simplemente lógica y hay muchas herramientas para trabajarlo. Pero la realidad es que la presión social también nos orilla a tomar ciertas decisiones. Y obviamente más el cómo nos desenvolvamos con las demás personas que están en nuestro círculo social. Es por eso importante que aprendas a seleccionar tus amistades. Aprende a seleccionar a quién llamas amigo. Aprende a seleccionar a quién llamas hermano. Suena feo, pero la realidad es que influyen en ti. Hay hermanos que son re chismosos. Eso se llama los primos. No es cierto. No, también hermanos, pero ahora más por ellos, para que antes de que convivan más se conviertan bien. Pero hay otros dos aspectos que quiero darles más énfasis, y el primero de ellos es el temperamento. ¿Alguien sabe qué es el temperamento? No, más o menos nos imaginamos, ¿sí o no? El temperamento es una base heredada, ¿ok? Es básicamente cómo estamos cableados emocionalmente. Y eso desde niños ya se trae. No sé si han visto que hay niños que lloran con más facilidad que otros. Hay otros que son más activos, otros más visuales. Pero el temperamento es algo que ya traemos biológicamente, fue heredado y es algo difícil de cambiar. Es muy difícil de cambiar porque ya viene en nuestro ADN y en nuestro ARN. Ya viene de manera intrínseca en cada uno de nosotros. Sin embargo, es importante que sepamos cuál es nuestro tipo de temperamento. ¿Tú sabes cuál es tu tipo de temperamento? ¿O no? No soy muy fan de darle publicidad a la inteligencia artificial. Pero hay algunos incluso test que te dan, ¿no? Para que puedas identificar cuáles son tus tipos de temperamento. Por lo regular, el ser humano está compuesto por dos o más. Hay uno que es predominante, ¿no? Colérico, sanguíneo. Y dependiendo de ese tipo de temperamento son muchas de nuestras decisiones. Incluso influye en cómo aprendemos, el cómo vivimos, el cómo nos relacionamos. Es importante que sepamos cuál es, porque con base en eso podemos ir moldeándolo y ir entregándole cosas a Dios que tienen que irse cambiando. Por ejemplo, entonces el temperamento colérico tiende a actuar muy rápido y con decisión, y muchas veces puede ser muy impulsivo. Y no voy a ahondar mucho en porque es muy extenso, pero es muy importante que entendamos el temperamento. Y luego hay otro aspecto que también es muy importante, que es el carácter. El carácter es la parte de la personalidad que se forma a partir de nuestras decisiones. Está conformado por aprendizajes y experiencias. A diferencia del temperamento, el carácter sí se puede moldear. El carácter es esa parte donde sale nuestra cultura, donde salen nuestros principios, donde salen nuestros valores, y evidentemente también es influenciado por otros aspectos externos. Pero sabes, para que podamos entender cuál es la diferencia entre el temperamento y el carácter de manera práctica, un carácter perseverante se pudo haber desarrollado, por ejemplo, cuando de jóvenes desarrollamos o tuvimos complejidades, tuvimos eventualidades.
Cuando en nuestra juventud no nos fue del todo bien, entonces empezamos a desarrollar mecanismos de supervivencia y nuestro carácter va forjando el hombre y la mujer que somos hoy. ¿Han visto que hay adultos que son bien desastrosos, bien desordenados? Hay otros que son ordenaditos, que lo que dicen se hace, se proponen. Yo tenía un tío, ahí está grabándose, ¿verdad? Ok, bueno, no voy a decir de qué parte de la familia es para no quemar, pero él era tan ordenado, tan pulcro, que hasta su ropa interior planchaba. La planchaba bonito, la doblaba, hasta nos sentíamos mal cuando íbamos a visitarlo porque todo limpiecito. No quiere decir que ellos son desordenados, ¿verdad? Pero no llegó a tantos extremos, claro. No es extremo, tío, está bien. Entonces, estos 4 elementos, dijimos temperamento, carácter, historia, ¿y cuál es el otro? Temperamento, carácter, historia ¿no? Y nuestro entorno. Son los 4 elementos que van a influenciar el tipo de ser humano que eres hoy. Ahora viene lo interesante. Bueno, ¿y esto a mí qué me interesa para entender el tema de adentro hacia afuera? Muy fácil. Yo te voy a mencionar 2 personas que tuvieron las mismas, vamos a llamarlo como el mismo entrenamiento, pero con diferente resultado. Yo te voy a hablar de un Simón Pedro. Pedro era de un temperamento colérico sanguíneo. ¿Qué es esto? Pues bueno, él era impulsivo, era enérgico, era de acción rápida, pero también era un poco emocional, era expresivo y era muy entusiasta. Y su carácter fue cambiando conforme al paso del tiempo. Recordemos qué fue lo que él hizo, la decisión que él tomó cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas. ¿Qué fue lo primero que dijo? Exacto. ¿Qué dijo? Señor, si eres tú, manda a que yo vaya. Fue el primero que habló, el primero que actuó. Ya después, ya lo reflexionó en el camino y dijo, ay, como que no. Pero fue el primero en actuar. ¿Qué pasó cuando fueron a prender a Jesús? Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Fue el impulsivo, sí o no? Él actuó como él consideraba, como su carácter en ese momento consideraba que era lo mejor hacer. ¿Y qué crees? Después que pasó todo esto, fue también el primero que negó a Jesús, o el único que negó a Jesús 3 veces. Pero después de esto, después de haberlo negado 3 veces, también fue el que se convirtió el líder de la iglesia primitiva. Fue el que se levantó y con sus 2 prédicas se convirtieron grandes multitudes. ¿Esto a qué va? Bueno, te voy a comentar de la otra persona antes de pasar al resumen. La otra persona es Judas Iscariote. Él era un temperamento melancólico. Él era ambicioso, él era manipulador y era muy reservado. Y por ejemplo, evidentemente él era encargado del dinero, ¿sí o no? ¿Y quién fue quien se molestó cuando desperdiciaron todo ese dinero del perfume en los pies del maestro? ¿Y él cómo lo justificó? Si lo hubiéramos dado a los pobres. Pero perfectamente en su corazón estaba, si ese dinero lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos puesto en una bolsa, entonces yo hubiera podido sustraer tal vez otro poquito. Pero no, fue como desperdician ese dinero. También él fue el que planeó y ejecutó la entrega del Señor Jesús. Y después de haber entregado al maestro, él se arrepintió. Pero ¿qué crees? Él no buscó redención. Él buscó una salida fácil. Entonces estamos hablando de 2 personas que fueron el mismo proceso y que estuvieron con la misma persona, estuvieron con el maestro, estuvieron cerca de Jesús, pero uno estuvo lejos de sus enseñanzas. Uno prefirió guardar su temperamento, su carácter y no ser moldeado. El otro entendió que su carácter tenía que ser moldeado. Y entonces es ahí cuando su pasión y su valentía de Pedro, que también era muy volátil, dejó que Jesús trabajara en su carácter
Y entonces fue como se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Jesús con esto nos demuestra que Él no quiere cambiar la esencia de quienes somos. Él solamente quiere moldear nuestro carácter para que cumplamos el propósito para el que fuimos diseñados, para que regresemos al diseño original del por qué fuimos creados. Dios escogió a 12 personas con caracteres y temperamentos muy distintos, con una historia muy distinta y un contexto completamente distinto. Y déjame decirte, los hechos, la historia de ti y de mí no se puede cambiar. ¿Estamos de acuerdo o no? Lo que pasó, ya pasó. Pero lo que sí podemos cambiar es el significado que le damos. Es el cómo nos relacionamos con lo que pasó. ¿O no te ha pasado que hay ocasiones en las que hay historias en las que recuerdas y todavía te sigue doliendo? Todavía se quiebra la voz y no entiendes de repente el por qué. Pero hay historias en las que Dios ya sanó y que las puedes recordar y sin ningún problema. Es ahí donde cómo nos relacionamos con las cosas que nos han pasado. Jesús no vino a reformar nuestras conductas, Él vino a regenerar nuestra naturaleza. Y es por eso que muchas veces seguimos siendo los mismos religiosos, porque nos esforzamos en cambiar las acciones antes de cambiar lo que genera esas acciones. Tratamos de cambiar hábitos antes de cambiar actitudes. Un cambio externo sin un nuevo corazón solo es maquillaje espiritual. Recuerda esto. Un cambio externo sin un nuevo corazón solamente es maquillaje espiritual. Muchas veces nosotros hemos predicado el evangelio de una manera incorrecta, porque siempre, o al menos a mí, y evidentemente no hablo de mis padres, hablo de hermanos que yo sé que en su corazón estaban las mejores intenciones de instruirnos. Pero muchas veces cuando eres joven nos predican con un evangelio que parece más cárcel que amor. Tratan de modificar el carácter de los jóvenes. No te vistas así, no te portes así, no digas esto, no hagas lo otro, cállate esto. Y tratan de transformar lo externo sin presentarles lo que hace un cambio interno. El evangelio no es un comportamiento modificado, es un corazón transformado. Esa es la diferencia de un religioso a alguien que sigue a Jesús. Y yo sé que muchas veces nuestro temperamento y nuestro carácter ha impedido que nuestro crecimiento espiritual siga. Yo creo que todos en algún punto nos hemos sentido como no lo suficientemente aptos para seguir a Dios. Como hay momentos en los cuales estamos al 100 con Dios, estamos dándole con todo y de repente estamos tan abajo que lo primero que llega es el mensaje del chanclas en lugar de nuestro Padre. Y es como, ya quédate ahí, no eres merecedor, no eres merecedora, siempre estás aquí abajo. Para que muchas veces también tiene que ver nuestro temperamento. Yo soy de las personas que le encanta como platicar de un chorro de cosas. Ponme a mí un café y nos ponemos a platicar todo el tiempo que quieras. Café, no té. No es cierto, también té. Pero sabes, también soy de las personas que le encanta estar solo. He aprendido a estar solo, pero no puedo estar solo por mucho tiempo. O nadie más es como yo. De repente si estoy solo mucho tiempo, ya valió, ya me dio la depre. Mi esposa no se puede ir 2 días con su familia porque ya, por eso me deja aquí encargado con mis papás. No, pero ¿por qué les comento esto? Porque tenemos que aprender cómo somos.
Porque si sabemos cuál es nuestro temperamento, cuál es nuestro carácter, entonces podremos evitar tentaciones y meternos en aprietos nosotros mismos. Si ya sabemos que somos explosivos, pues no estemos en contextos y con personas que activan eso. ¿Cuántas veces las reuniones familiares solamente se convierten en campos de guerra? No digo de aquí, digo en otro lugar. Y no digo que no le hables a tu familia. Solo toma distancia. Y si ya sabes que después de 2 horas son mala copa, aunque no haya vino, pues a la hora y media te vas. Para evitar justamente que tu temperamento sea puesto a prueba. Es por eso que es importante que entendamos cómo estamos conformados. E incluso para potenciar. Si ya sabemos que somos medio, ¿cómo se puede decir? Nos gusta que nos impulsen, o sea, a lo mejor por nosotros mismos no nos agarramos a leer un libro, pero si llega nuestro hermanito o nuestra hermanita y nos impulsa, le seguimos con tal de estar acompañados. Algunos caracteres son así. Si ya sabes que eres así, júntate con alguien que también tenga un carácter similar y váyanse juntos. ¿Sí me explico o no? ¿O no me estoy explicando? Si no, empezamos de nuevo, no se preocupen. ¿Sí? Por último, el tercer punto es transmitir lo que somos. No podemos dar lo que no tenemos. Ya entendimos en el primer punto que existe un diseño original, ¿de acuerdo? Que fuimos diseñados con un propósito y para algo mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Después, necesitamos entender de qué fuimos hechos para poder capearle como qué cosas tenemos que cambiar. Pero ¿sabes algo? A veces en nuestras actitudes y en nuestra manera de transmitir, estamos haciéndolo de una manera incorrecta. Déjame contarte un secreto. Si tú crees que eres bueno para aparentar lo que no eres, es decir, transmitir lo que crees que sería bueno reflejar, déjame decirte que no es así. Si muchas veces nos ponemos la careta de que todo está bien y de que mi vida espiritual está bien y que soy la persona más recta, déjame decirte que a nadie engañas. Lo que no dicen nuestras palabras, dicen nuestras acciones. A lo mejor tú no nos dirás, soy un chismoso. Tú no nos dirás, no leo la Biblia. Tú no nos vas a decir, yo no ayuno. Pero tus palabras lo dicen, tus acciones lo dicen. Tu pensamiento lo dice. Tus acciones lo dicen. No sé cuántos de repente nos encanta ver como dónde están flaqueando los demás, ¿no? Algunos son, otros no tanto. Y a veces ni nos damos cuenta que así somos. ¿Y por qué? Muy fácil. Porque cuando sabemos que uno de nuestros hermanos ha flaqueado, lo primero que hacemos es que ese hermano no ora, ha de estar en pecado. O no viene y ya sacamos la vara justiciera, ¿no? O con los padres, bueno, todavía a mí no me toca y espero saltarme esa área, pero principalmente los padres que son padres, o mamá o papá de hijos o hijas adolescentes, ven el tremendo demonio de Tasmania del hermano. Pero mi hijo y mi hija son los más cristianos. Mi hijo no tiene un face oculto de mí. ¿No? Porque eso sí, nos encanta ver los errores de los demás, pero cuidadito con que se señale lo que pasa en mi casa, porque eso no es de Dios, hermano. Es el diablo, ¿no? Lo reprendo, ¿sí o no? Y esto no hablo de manera general, esto hablo incluso desde el corazón. O sea,
porque vemos lo que no está pasando en nuestra iglesia, vemos las dificultades y las carencias de los de alabanza, vemos las carencias del predicador, vemos la carencia de quien dirige, pero no estamos dispuestos a pagar el precio para decir, ok, yo lo voy a reforzar. Preferimos guardarnos y, ay no, yo tengo otras cosas que hacer. Cuando dentro de cada uno de nosotros hay sanidad, hay una identidad clara y hay un carácter formado por Cristo, entonces todo lo que salga de nuestra boca, todo lo que hagamos y todo lo que pensemos va a ir reflejando el carácter de Dios. Incluso cuando regañamos, que yo estoy en contra de esa palabra, pero cuando exhortamos con amor, se siente el amor de Dios en eso. Pero solamente es hasta que entendemos que nosotros tenemos que ser el portavoz y la portavoz del carácter de Cristo aquí en la tierra. Es necesario que permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter para cultivar un corazón genuino, libre de máscaras religiosas, y así poder hablar desde la autenticidad, no desde la culpa, no desde la obligación, sino desde un corazón auténticamente reformado. Este mundo está cansado de discursos. Este mundo necesita testigos reales. En algún punto de mi vida yo he escuchado a gente decir, principalmente esto va con los vicios. Tú no hagas lo que me estás viendo hacer, tú haz lo que yo te digo. Esta frase la decía a mi tío, a uno de mis primos, cuando lo veía fumando. Tú no fumes, está mal, es muy malo, y tú no hagas lo que yo estoy haciendo, tú haz lo que digo. Ahorita lo quitamos. Pero, ¿y cuántas veces hacemos esto? Mandamos a nuestros hijos a leer la Biblia, pero no nos ponemos a leerla con ellos. Mandamos a nuestros hijos a orar mientras que yo veo la serie. ¿Las qué? Los papás cangrejos. A ver, esa no me la sé. De ladito. Esa no me la sabía. No, esa no me la sabía. Nuevo apodo para no, no es cierto. No, el chiste es que necesitamos transmitir lo que realmente. Es que quería escuchar la predicación. Ok, yo creo que esa predicación va a ser mucho a editar, ¿verdad? Entonces, ya, sorry. Mi naturaleza es que me distraigo mucho, por si no lo había notado. ¿Sí? Cuando me pongo a hacer tareas o cuando me pongo a estudiar, me tengo que encerrar, porque pasa la mosca. ¿Alguien ha visto la serie de Malcolm? ¿Sí? Cuando Reese estaba tratando de hacer su tesis y terminó haciendo carreras de cucarachas. Ok, bueno, no, se las mando. Ok, entonces regresando. Nosotros necesitamos transmitir mediante nuestras acciones lo que realmente queremos reflejar. Yo quiero dejarte unas preguntas para que en tu casa con tiempo te las puedas contestar a ti mismo. Y la primera es: ¿estoy intentando cambiar al mundo sin permitir que Dios cambie primero mi corazón? ¿Dios ya ha transformado tu corazón? En realidad ya podemos decir: Dios ya transformó mi corazón. Después, ¿conozco verdaderamente quién soy en Cristo o vivo una religión impuesta? Me da mucha curiosidad y yo le voy a preguntar, bueno, no sé quién en algún punto empezó en las oraciones. ¿Han escuchado la frase de: Señor, apresura los pasos que vienen en camino a tu iglesia? ¿Sí la han escuchado? Hay un video donde están orando en la iglesia: Dios, apresura los pasos que vienen en camino, y la persona que viene caminando empieza a caminar rápido. ¿Sí lo han visto? Ok, entonces
En algún punto no te has puesto a preguntar como, ¿y por qué? O sea, ¿quién en algún punto pensó que eso era lógico? O sea, ¿cómo yo cuando vengo hacia la iglesia no es como que vengo al paso más lento, ¿no? Como que de repente Dios me diga, métele pata, pues no. O sea, ahí voy, ¿no? O sea, ya vengo. ¿Sí me explico un poco? Este es un ejemplo muy burdo, pero muchas veces hay cosas en la iglesia que hacemos simplemente por inercia, porque lo escuchamos de otro hermanito. Y en realidad el punto al que estoy llegando con esto es que cuando digo de adentro hacia afuera es lo interno. Nadie, y déjame decirles que esto es universal, nadie puede decir yo soy espiritual. Se ve. Se ve. Se ve en cómo hablas, se ve en cómo tratas a los demás, se ve incluso en cuando callas, se ve en todo. Nadie puede decir soy espiritual. Y entonces, el punto justamente de esto es orar con el entendimiento, justamente es entender lo que estamos hablando. El tema del espíritu es un tema sumamente complejo que podríamos abordar en otro momento. Pero muchas veces también nuestro temperamento y nuestro carácter está impactando directamente en nuestra visión de Dios. Muchas veces tratamos de encajonar a Dios el cómo debe de ser. A mí siempre me criticaron del cómo me vestía, porque decían que así no era como se vestía un hijo de Dios. ¿Sí o no? El hermano rockero dice, a mí también. Pero déjame decirte algo, yo he experimentado a Dios de una manera muy distinta. Y si algún día Dios me dice, usa traje de por vida, yo lo uso. Hasta ahorita, gracias a Dios, no me ha dicho. A pesar de que soy abogado, no. Pero el punto es que no porque a mí me guste estar con tenis, le voy a decir a mi hermano con traje, estás en pecado. ¿Sí me explico? La sociedad incluso también ha afectado en ese aspecto. Los hermanos que en algún punto han podido salir de viaje, han estado en otros lugares, la sociedad también cambia conforme cómo alaban a Dios y cómo están con Dios. En algún punto fuimos a un pueblito en Veracruz, donde siempre lo he contado, esas escaleras de plano yo sentía que llegaba con Dios, y no por la altura, sino porque pues eran muchas, ¿no? En ese lugar, hermanos, no había instrumentos, no había tecnología, no había una liturgia como en las iglesias modernas lo hacemos, pero había un corazón, hermanos. Había un corazón que muy pocas veces he podido volver a ver. Había hermanos caminando, llevaban horas caminando, llenos de lodo, como podían, y se acababa el culto y ahí se quedaban. ¿Y por qué te cuento esto? Porque a veces también estamos transmitiendo una religión en lugar de una esencia de Dios. ¿Estoy transmitiendo el carácter de Cristo o solo una forma religiosa aprendida? ¿Realmente estoy buscando el agradar a Dios o solamente el agradar a mi ego, el agradar a como yo creo que debe de ser la iglesia? Y antes de entregar, ya con eso termino. De hecho, bueno, ya terminé. Sí me encantaría que recordemos en realidad el punto de adentro hacia afuera. Va encaminado en transmitir lo que somos. Mi invitación, hermanos, es para que reflexionemos acerca de cuáles son las motivantes en nuestro corazón para seguir a Dios. ¿Cuál es lo que me está impulsando a seguir a Cristo? Yo creo, y yo se lo he mencionado a muchos en algún punto, un ser humano que en algún punto no se cuestione el porqué de sus decisiones, es un ser humano que ha perdido la esencia de vivir. El cuestionarnos el por qué
soy como soy, el qué puedo cambiar, el realmente estoy siendo buen hijo de Dios, el realmente estoy transmitiendo a Dios de una manera correcta. Yo quiero que de este día y que de este lugar salgan personas que no se vayan con la finta de que no tenemos algo religioso. Todos somos religiosos en algún punto y en algún aspecto. Y si en algún punto dices yo no, ¿por dónde empezamos? Todos tenemos algo de religiosidad, porque si no tuviéramos algo de religiosidad, nuestro servicio sería distinto, nuestro compromiso con Dios sería distinto. Tu testimonio en tu casa sería distinto. Tu testimonio con tus vecinos sería distinto. Tu impacto en la sociedad sería muy distinto. Y no es por juzgarte, es más para reflexionar. Reflexionemos en qué cosas no estamos transmitiendo de la manera correcta. Y si estamos transmitiendo algo, ¿estamos transmitiendo la verdadera esencia de Dios? ¿O yo le estoy echando una ayudadita a Dios? Y como Dios, yo creo que eres muy benevolente con los seres humanos, yo te voy a ayudar, yo voy a hacer la mano dura por ti. ¿No? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.